Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo espacio de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra sesión. Y bueno, los estaré acompañando el día de hoy yo, Diana, y mi compañera Laura. Hola de nuevo a todos y todas. Nos encanta tenerlos nuevamente en esta sesión. Recuerden, por favor, darle me gusta al video si les gusta, compartirlo, entrar al puntajenacional.com. Recuerden que ahí tienen los materiales a su disposición para repasar. También en el canal de Puntaje Nacional Colombia en YouTube están publicados todos los videos de esta materia y de todas las materias. Entonces, para que repasen, se devuelven, puedan consultar nuevamente los temas en los que sientan que necesitan reforzar un poquito más. Eso es. Bueno, Listo, chicos. Entonces, ya estamos por terminar. Listo. Esta es nuestra penúltima clase, nuestra penúltima afirmación. Y bueno, vamos a continuar con la última competencia que estamos viendo, pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante, digamos, señalar allí frente a esta competencia? Tengamos en cuenta que esta competencia evalúa la capacidad de identificar las diferentes dimensiones presentes en una problemática social y las relaciones que se dan entre ellas. ¿Listo? Entonces, más allá de identificar las dimensiones, que sería un primer paso, nos piden que logremos relacionar las dimensiones, que logremos identificar cómo es esa relación que sea entre estas distintas dimensiones, así como la capacidad para comprender y evaluar el uso de modelos conceptuales en la toma de decisiones en contextos sociales. ¿Listo? Yo podría decir fácilmente que esta competencia, chicos, lo que hace es aterrizarnos un poco el contenido que hemos venido viendo en las demás competencias. Nos pide que logremos tomar una actitud, pues, de análisis, ¿sí? Frente a las dimensiones que allí nos plantean, intentando relacionarlas entre sí, ¿listo? Y aplicando los modelos conceptuales, todos los conceptos que hemos venido viendo desde la competencia de pensamiento social, ¿vale? Es decir, en esta prueba no nos van a pedir solamente que sepamos los conceptos, obviamente necesitamos identificarlos para aplicarlos, nos van a pedir que sepamos eh, aplicarlos y relacionarlos dentro de determinados contextos. ¿Listo? La afirmación del día de hoy es establecer relaciones que hay entre dimensiones presentes en una situación problemática. ¿Listo? La competencia pasada, interpretación y análisis de perspectivas, se sustentaba un poco más en la interacción entre individuos, ¿cierto? Nos pedía establecer las relaciones que hay entre actores, entre grupos. Esta nos va a pedir que sea entre dimensiones, un poco más general. eso es. Entonces, vamos a empezar con unas preguntitas que nosotros hacemos siempre. Que nos cuenten allí en el chat. eh, ¿Ustedes qué saben, qué creen, qué han escuchado que es un paradigma? ¿Qué será que significa eso? Podemos consultar el diccionario y poner allí, copiar y pegar lo que dice el diccionario, pero con sus palabras. ¿Qué entendemos por paradigma? ¿Dónde hemos escuchado esa palabra? Si significa algo, si es chino básico. Lo que recordemos. Listo. ¿Alguien? No, ni idea. No, no sabemos. Muy bien. Bueno, por acá nos dice Sofía Paula, que es un ejemplo, una idea, sinónimo de ejemplo. Joan dice algo que nos trae preguntas y lleva a indagar. Saray, muy juiciosa, nos coloca hasta
este concepto es utilizado comúnmente como sinónimo de ejemplo. También se puede decir que hace referencia en caso de algo que se toma como modelo. ¿Listo? Un modelo a seguir, un ejemplo, una teoría. Una idea que se ha mantenido por mucho tiempo, dice Sofía, ¿es verdad? Es un pensamiento que alguien tiene sobre algo. Ujú. Algo que tiene diferentes puntos de vista o tiene muchos factores importantes a tener en cuenta al valorar la respuesta. Camilo dice, son preguntas que aún no se han podido resolver. Camila, es un Ujú. conjunto de ideas, teorías y creencias que existen en la realidad humana. Si ella considera que además de las ideas, o sea, además del proceso cognitivo, también es una serie de creencias. ¿Listo? Ujú. Es decir, que también allí hay una dimensión cultural, ¿no? Que se señala. Juan dice una afirmación que se contradice, que se contradice. Ojo que no estamos hablando de paradoja, ¿no? Una afirmación que se contradice de pronto es una paradoja, pero estamos hablando es de paradigma, que es diferente a la paradoja, ¿no? La religión, ejemplo, modelo, bueno, es verdad. Todas estas ideas que han puesto ustedes, que han compartido ustedes, se relacionan efectivamente con el concepto de paradigma. Este término se utiliza para hablar, pues se utiliza en muchos sentidos, ¿no? Y en ciencias sociales y también en el pensamiento científico y en la historia del pensamiento científico en general, cuando hablamos de un paradigma estamos hablando de un conjunto, como ustedes dicen, de ideas, de teorías, de conceptos, que son la base para sacar conclusiones o para adelantar análisis, ¿no? Por eso los paradigmas cambian, ¿verdad? Antes de que llegara Einstein con su teoría de la relatividad, pues el paradigma científico era otro, ¿cierto? Antes de que supiéramos, o sea, antes del señor Colón, antes de que supiéramos que las Américas estaban a este lado del océano, pues ellos tenían una idea diferente de cómo era el planeta, ¿no? De cómo era que se relacionaban, o por dónde estaban conectados los continentes y los océanos. Cuando llegamos a un nuevo descubrimiento, cambia el paradigma, ¿no? Cuando hay algo en la explicación que ya no cuadra con todo lo que creíamos antes, se dice que hay un nuevo paradigma, es decir, una nueva base con respecto a la cual vamos a analizar, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta los diferentes elementos que analizamos. Importante, chicos, tener en cuenta que en este caso, pues el concepto está muy aunado a lo científico, ¿no? Y ya lo hemos mencionado también, lo social, ¿no? Las ciencias sociales en sí no se han formulado totalmente, de una manera totalmente autónoma, ¿cierto? De, por supuesto, la injerencia política, de la injerencia cultural, del contexto, ¿sí? ¿A qué viene esto? Claro, en las ciencias sociales mantenemos una serie de paradigmas desde las cuales explicamos los fenómenos sociales, la pobreza, la desigualdad, la migración, ¿cierto? Pero de igual manera siempre va a estar presente la interpretación. ¿Por qué? Pues porque son ciencias humanas. Entonces allí siempre, eh, por más objetivos que quisiéramos ser, digamos que va a haber un peso de fondo de alguna injerencia política, tal vez, ¿listo? O de alguna injerencia fuerte del contexto en el que se desarrolle ese paradigma. ¿Cuál es lo, digamos allí, el objetivo como tal también de pararse, identificar un paradigma, lograr discernir esa injerencia que hay sobre ese mismo paradigma? ¿Listo? Entonces, por eso trajimos a colación ese concepto, que es fundamental, bueno, es muy útil para comprender el funcionamiento de las diferentes dimensiones. Sí, es Listo. como somos sujetos y no objetos, pues no podemos ser absolutamente objetivos, ¿cierto?
Eso no va a pasar nunca, ni siquiera en las ciencias más exactas ni en las matemáticas más exactas. Todo tipo de conocimiento, cualquier enunciado que encontremos, sale de un sujeto, ¿no es cierto? Entonces, la objetividad siempre va a ser una meta a la que queramos llegar, ¿no? Va a ser una pretensión. ¿De qué manera podemos tratar de ser lo más objetivos posibles? Identificando el paradigma sobre el cual estamos parados, ¿no? Reconociendo cuál es nuestro punto de vista, cuáles son esos principios que están marcando nuestro análisis, es la única manera en la que podemos tratar de ser lo más objetivos posibles, ¿cierto? No tratando de negarlo, ¿no? No tratando de decir, no, es que yo soy superior a todos los seres humanos y yo sí puedo alejarme del objeto. Les aseguro que eso no va a pasar, ¿no? La única manera de hacerlo es siendo conscientes, ¿no? Identificando cuál es la posición, identificando, en este caso, las dimensiones, ¿no? Las diferentes dimensiones que estamos teniendo en cuenta. Entonces, así como se ve en la imagen, exacto, como dice Isis, ¿cómo resuelve uno cómo están organizados esos dados de la imagen? Pues depende qué pedazo de la imagen miremos, ¿no? Si nos enfocamos en un fragmento de la imagen, pues, yo veo este dado, pues es un dado común y silvestre. Y si veo este dado de arriba, pues también es un dado común y silvestre. Cuando trato de ver en conjunto cómo están dispuestos los dados, es que me doy cuenta de que la cosa no es como tan simple, ¿no? La cosa no es tan sencilla. Y hemos visto pues que las ciencias sociales se dedican es justamente a eso, ¿no? A tratar de comprender la complejidad. Exacto. Y justo ahí en lo que menciona Laura, chicos, creo que yo que está el éxito de comprender esta competencia. Y es identificar justamente lo que es un paradigma, ¿listo? Identificar dónde pueden llegar a ser injerencia esas subjetividades, esa complejidad. Eso es lo que nos pide la prueba, que la sepamos identificar y relacionar. Es decir, nos pide que seamos observadores. ¿Listo? Que observemos y analicemos. Más allá de determinar, no, sí, es que ese dado de arriba es el inicio del resto de la cadena, porque evidentemente no lo es, ¿vale? Y tal cual sucede lo mismo en las ciencias sociales. Listo. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto de paradigma y sabiendo cómo nos puede ser útil para comprender la competencia, quisiéramos preguntarles, chicos, ¿consideran ustedes que hay una dimensión social que predomine sobre las demás? Es decir, una dimensión dentro de las ciencias sociales que de alguna manera tenga un poder o determine cómo funcionan las otras dimensiones. ¿Qué creen ustedes? Por favor, déjenoslo saber en el chat. Mientras piensan lo que ustedes creen y nos cuentan, entonces vamos a retomar que Simón dice, no entiendo, en conclusión, ¿qué es un paradigma? Bueno, pues un paradigma, repetimos, es un conjunto de ideas, de creencias, de conceptos, a partir del cual hacemos unos análisis, hacemos unos razonamientos, ¿no? Para pensar cualquier cosa, sea ciencias sociales o sean ciencias exactas, nos paramos en unos conocimientos bases, ¿no? En unas verdades o en unas ideas que no vamos a cuestionar. Con base en eso, construimos el pensamiento, ¿sí? Eso no está acabado nunca, nunca va a estar acabado porque siempre vamos a seguir pensando y siempre vamos a seguir analizando. Entonces ese paradigma va a cambiar. Pero mientras no cambia, pues es la base, ¿cierto? Dice Andrés, ¿cómo las ciencias sociales puede dar una respuesta si no es objetiva? Pues es que nada es objetivo. Lo hemos dicho acá y si nos han acompañado también en las clases de lectura crítica, pues siempre tenemos que identificar una posición, ¿no? Siempre hay una perspectiva, siempre hay un lugar, un punto de vista desde el cual estamos hablando. Entonces, lo más parecido a ser objetivo es identificar el lugar desde el cual estamos hablando o desde el cual estamos analizando determinada relación, ¿verdad? Porque así como en los dados, pues no hay solamente un punto que determine todo, ¿no? Entonces, listo, sigamos. Ahora sí,
¿Cuál es la dimensión que ustedes creen que predomina sobre las demás o si no existe ninguna? Entonces, unos dicen que la dimensión ética o que la religión, unos dicen que sí, que efectivamente hay una dimensión que predomina sobre las demás. Camilo dice que es la dimensión económica. Ana Sofía dice que es la política y económica. La religión, la dimensión social. Bueno, Juan Nicolás nos dice que la dimensión ecológica, o ambiental, ¿no? Porque pues de la naturaleza se deriva todo el funcionamiento de lo social y de lo económico. Me parece un aporte interesante. Ujú. La política y la religión, por acá nos dicen que debería ser un equilibrio. María Gabriela dice, no debería predominar ninguna. Esa es otra respuesta posible también, claro que sí. La lógica. Bueno, la Política y lógica. religión. Veo mucha tendencia hacia lo religioso. La económica es como la que rige todo. Bueno, y además tenemos que pensar en que una cosa es cómo interpretamos la realidad, ¿no? Lo que cada uno piensa, otra cosa es cómo decimos que funciona la realidad. Entonces decimos, no, pues la económica se lleva a todas las demás por delante, pero también podemos decir, no, yo pienso que debe ser la ética, o yo me actúo y tomo mis decisiones según la dimensión predominante de la ética. Sí existe una dimensión ética, claro, que está también para muchos relacionada con su dimensión religiosa, ¿no? O espiritual, o su mundo, su visión de mundo, ¿no es cierto? O político. Eso es. Listo, chicos. Entonces, acá es importante discernir lo que nos están preguntando, que si hay una dimensión social que predomine sobre las demás. Algunos dicen que debería haber un equilibrio. Creo que si existiese un equilibrio, la vida de todos los habitantes del planeta sería un poco más amena, ¿cierto? Sin embargo, bueno, hay que ver desde qué perspectiva nos paramos y ver en cuáles situaciones y en cuáles contextos puede determinar una dimensión más que otra. ¿Listo? Eh, si vemos, no sé, nos centramos en determinadas, con determinadas situaciones, por ejemplo, laborales y demás, pues va a predominar una dimensión económica, ¿cierto? Que a veces podemos sentir que es como esa línea donde se deriva el resto de las dimensiones, pero hay que verlo a la luz siempre del contexto de las situaciones. Bueno, en el caso de la pandemia, ¿sí? Independientemente de cómo se haya generado, sus teorías y demás, pues fue evidente que fue tan impactante, digamos, las consecuencias fueron tan impactantes y tal vez tan inesperadas por ciertos sectores que tuvo, digamos que esa dimensión, ¿no? De la salud pública, llegó a tener una predominancia, pues urgente por encima de las demás. Y bueno, hoy estamos viendo un poco los resultados de esa situación. Entonces, ¿cuál es allí, digamos, la invitación, chicos? Tenemos que ver, valorar las dimensiones y la predominancia de estas dimensiones en determinados contextos. ¿Listo? Eso es. Entonces, en esta sesión vamos a perseguir dos objetivos específicos. Vamos a identificar y relacionar diferentes dimensiones que están presentes en una situación social problemática, puede ser un fenómeno social o un problema social, y vamos a evaluar la aplicabilidad, es decir, la posibilidad de aplicar una solución determinada y los efectos que tendría esa solución si la podemos aplicar y analizar la posibilidad de aplicar una solución dada en diferentes contextos, ¿cierto? Eso es lo que va a tratar de evaluar esta competencia de la prueba y segunda afirmación. Si reconocemos cuáles son las dimensiones, si reconocemos cómo están relacionadas y si somos capaces de evaluar las posibilidades de aplicación y los efectos que tendría esa aplicación de una solución a determinado problema o situación.
Entonces, pues para esto, por supuesto, es importante hablar de qué son las dimensiones sociales. Entonces, decimos que las dimensiones sociales son un conjunto de factores determinantes de las relaciones sociales, ¿cierto? Y que para qué nos sirven las dimensiones sociales, nos sirven para interpretar y medir los ámbitos de socialización, ¿cierto? Entonces sabemos, como ya lo hemos visto en todas estas sesiones, pues sabemos que los individuos no podemos vivir solos, ¿no? Y que en nuestra vida social, pues influyen muchos elementos, muchas dimensiones, ¿cierto? Algunas son la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, la religiosa, la cultural, la ética, ustedes también la han tratado. Hay una dimensión biológica también, ¿no? Fisiológica, Ambiental. ambiental. Entonces, todas estas pues determinan, ¿no? Influyen de manera importante en no solo en quiénes somos cada uno, sino quiénes somos como sociedad y cómo nos relacionamos. Sí, chicos, igual acá es necesario tener en cuenta que las dimensiones sociales son interdependientes. Bueno, siempre digamos que en algún contexto y en alguna situación problemática, sobre todo si es de un nivel mucho más complejo eh, y general, como puede ser un contexto internacional, vamos a encontrar todas las dimensiones allí presentes. ¿Listo? El caso de la pandemia que les formulé antes siempre va a tener un impacto en cada una de estas dimensiones. Aunque en principio no sea tan evidente, puede que haya un componente de alguna dimensión presente. Incluso en la dimensión religiosa hay un impacto y un problema tan complejo como lo es la pandemia. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea de esto, chicos? Tengamos presente que no vamos a encontrar siempre determinado en un contexto, ah, no, esto es lo social, esto es lo político, acá en esta frase nos plantearon lo social, en esta frase está lo político y en esta última lo económico, ¿sí? Que podemos decir que son como dimensiones que son tendencias. Vamos a encontrar un con y nosotros debemos ser capaces de cómo cómo se proponen allí cada una de estas dimensiones. Entonces, lo social, desde la interacción de la población, desde la garantización de derechos humanos, por ejemplo, ¿listo? Lo político, pues desde la organización del poder en determinada sociedad y lo económico, pues con los recursos y demás. Pero entonces siempre van a tener una relación que va a estar puesta allí en un contexto y nosotros tenemos que tener esa capacidad de identificarlos y luego saber cómo se relacionan, por ejemplo, estas tres dimensiones. Entonces, podemos separarlo, digamos, analíticamente, ¿cierto? En nuestra cabeza podemos decir, ah, esto se relaciona con lo social, esto se relaciona con lo político, o con lo económico, o con lo religioso, o con lo cultural. Pero los contextos están todos mezclados, ¿no? En un contexto, en una vida real, pues todos tenemos relaciones con todas estas dimensiones, ¿cierto? Cuando hablamos de la dimensión social, pues hemos sacado unos aspectos que consideramos que son como claves para explicar en qué consisten estas dimensiones. Pero, pues, como sabemos, todas están relacionadas con todas, ¿no? Son interdependientes. Entonces, en lo social, la base de la dimensión social es la conciencia de la interdependencia, ¿no? Como hemos dicho, no hay ningún individuo, no hay ningún sujeto, ni humano ni inhumano. Bueno, de pronto los no humanos puedan tener más posibilidades, pero aquí nos interesan son los sujetos humanos, como nosotros, ¿no? Tenemos que partir de un paradigma, tenemos que partir de una afirmación, y es que somos conscientes de la interdependencia, es decir, todos dependemos de todos. Ninguna persona es autosuficiente, ¿no? Nadie puede vivir solito. Incluso el ermitaño más ermitaño que está por allá en el fondo del monte, también necesita de los otros para sobrevivir, ¿no? Y para vivir bien. Y entre mayor calidad de vida estemos persiguiendo, pues
más nos daremos cuenta de que esta interdependencia son. Que mucha carreta, bueno, pues, las ciencias sociales son la carreta. De pronto, si no le huimos a la carreta, pues entonces de pronto nos va mejor en la prueba y en la vida entendiendo cómo es que nos relacionamos, ¿no? Las formas de comunicación, por ejemplo, eso, profe, no eche tanta carreta. Pues eso también es una evaluación sobre cómo nos comunicamos, ¿verdad? Que ustedes digan, eso es mucha carreta, pues para que yo entienda qué es lo que quieren decir, pues estoy en una dimensión social, ¿cierto? Si estamos por allá en un país, en Filipinas hablan español. De pronto si ustedes dicen, allá, profe, no eche tanta carreta, de pronto un profesor filipino no entiende qué es lo que quieren decir, ¿no? Eso tiene relación con la dimensión social en la que nos estamos pues interactuando, ¿verdad? Lo social tiene que ver también con los espacios de interacción. Pueden ser más cercanos, más locales, ¿no? Como la familia, el barrio, la ciudad, pero también, como lo decía la profe ahorita, pues eso puede llegar también a instancias internacionales, ¿no? Cómo se relaciona un país con otro. ¿Qué servicios le doy? ¿Qué servicios recibo? ¿Cómo lo intercambio? ¿Mm? Cuando hablamos de la dimensión política, estamos hablando de las formas de organización de la vida, ¿no? De la vida en común. Entonces, por eso es que estamos hablando, por eso encontramos que hay el poder político, ¿no? Entonces, ¿cómo se reparte el poder o cómo se determina quién está en ese poder y cuáles son las posibilidades del poder? Pues eso tiene que ver con las formas en las que nos organizamos, ¿cierto? Que no son iguales en todas partes ni en todas las épocas, ¿verdad? También la dimensión política tiene que ver con los principios y objetivos que acordamos colectivamente, ¿cierto? El hecho de que, digamos, en nuestra sociedad lo que perseguimos es que todas las personas vivan la mayor cantidad de años posibles, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a organizarnos de alguna manera y vamos a tratar de llegar a unos acuerdos, unos mecanismos de regulación y de transformación de la sociedad. Entonces, en la dimensión política vamos a hablar de cuáles son las normas, cuáles son las leyes, cuáles son las maneras en las que hemos decidido solucionar nuestros conflictos colectivos, ¿verdad? ¿Por qué es por lo que propendemos en nuestra sociedad? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos como colectividad? Y en la dimensión económica estamos hablando de cuáles son los medios de intercambio de bienes y servicios, ¿no? Pues que claro que es el dinero, pero no solamente el dinero, ¿no? Hay otras formas de intercambio, ¿verdad? Listo, chicos. Bueno, para cerrar, digamos, la situación con estas tres dimensiones, recordarlo en la interdependencia, ¿vale? Porque podemos decir que son dimensiones que siempre van aunadas en diferentes contextos y problemáticas, porque un cambio en una repercute en una transformación en los demás. ¿Listo? Si proponemos, por eso es que digamos que muchas veces nos centramos tanto, ¿no? En las transformaciones políticas, porque sabemos que de las propuestas y de la ejecución de políticas públicas se va a tener una repercusión en lo social, en lo económico, ¿sí? Bueno o malo, como lo interpretemos, pero siempre va a haber una repercusión en las otras dimensiones. En lo económico sucede igual, si se plantea un modelo económico distinto, si se hace un acuerdo, un tratado de libre comercio con otro país, eso va a tener una repercusión en lo social y en lo político, ¿listo? Si se hace un desarrollo de una política social, matrícula cero para todo el mundo, eso va a tener una repercusión en lo político y en lo económico, ¿listo? Entonces, siempre tener en cuenta esa interdependencia de las tres dimensiones. Así es. Bueno, entonces, para ir al afán. Pasa que también es importante que entendamos los conceptos y cómo se relacionan, porque aquí podemos hacer unos ejercicios de unas preguntas específicas, y entonces les proponemos un contexto y les proponemos unas preguntas y encontramos la respuesta correcta a esa pregunta, ¿cierto? Pero esa pregunta no es la que les va a salir en el ICFES. Entonces, ¿cómo nos preparamos para responder correctamente esas preguntas del ICFES? Pues entendiendo de qué se tratan, ¿no? Entonces,
Claro que son importantes las preguntas, pero por supuesto que son también importantes los conceptos, porque es lo que les va a permitir a ustedes enfrentar y analizar esas preguntas que les van a hacer, no solo en la prueba, sino en la vida, como les decimos, como les digo yo todo el tiempo, pues para que entendamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? No solamente contestemos por contestar, ¿verdad? Entonces, bueno, para el afán, empecemos con el contexto. Listo, chicos. Entonces, esta pregunta dice así. La República Democrática Alemana no dudó en presumir de los exitosos deportistas fruto de sus institutos deportivos como héroes de la patria. Un país de 16 millones de personas se había convertido en pocos años en un contendiente capaz de mirar de tú a las superpotencias deportivas de la época. Estados Unidos y la Unión Soviética, sin sonrojarse en absoluto, tuvo que ser años después, tras la caída del muro, cuando se cayó el velo que ocultaba las vergüenzas de aquel sistema deportivo que aparentaba perfección y había elevado a los altares a figuras aún hoy reconocibles, como Marita Koch, Jürgen Schult o Gabriel Rein, que aún tienen vigentes sus plusmarcas mundiales en 400 metros lisos, la primera, y lanzamiento de disco, los dos últimos. Sorry, tenemos la fuente. Me disculpo por mi alemán, no sé pronunciar alemán. Listo, vamos a ver la pregunta. Según el texto, ¿cuál fue la relación entre la política y el deporte que se dio en la República Democrática Alemana? A. Los logros deportivos fueron mostrados como estrategia publicitaria para posicionar la efectividad del modelo socialista. B. El gobierno tenía como prioridad en sus programas de gobierno el desarrollo personal y físico de la población. C. El deporte sirvió de recurso al Estado para promover políticas de equidad y garantizar los derechos humanos. D. Los recursos tecnológicos provistos por el socialismo permitieron los niveles de desempeño deportivo más altos del mundo. Listo, entonces enfoquémonos, vamos a ver cómo contestamos esta pregunta. Según ese contexto que leímos, ¿cuál es la relación entre la política y el deporte que se dio en la República Democrática Alemana? ¿Cuál dicen ustedes? La A, la A, la A, la A. Los logros deportivos fueron mostrados como estrategia publicitaria para posicionar la efectividad del modelo socialista. Otros Listo. compañeros dicen la B. El gobierno tenía como prioridad en sus programas de gobierno el desarrollo personal y físico de la población. Veamos nuevamente el contexto para despejar dudas. Acuérdense que aquí es importante analizar el contexto, más allá de lo que creemos personalmente o de nuestra opinión personal sobre un tema o problema determinado, vamos a analizar el contexto. Entonces, hay unos compañeros que dicen que la B, que es, ¿cómo es? Perdón. Prioridad en sus programas de gobierno el desarrollo personal y físico de la población. Si fuera así, ¿qué querrá decir esto? Cuando se cayó el velo que ocultaba las vergüenzas de aquel sistema deportivo que aparentaba perfección y había elevado a los altares a las figuras aún reconocibles como unos señores de nombres alemanes. Listo, creo que hay tendencia entre la A y la B. Entre la A y la B. ¿Será que si el gobierno tenía como prioridad en sus programas el desarrollo personal y físico de la población, eso está relacionado con la política? De la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la relación entre la política y el deporte que se dio en la República Democrática Alemana?
Listo. Veo tendencia entre A y B. Por ahí vi un par de C. Por acá alguien se arrepintió. Listo. Vamos a ver entonces, chicos. ¿Qué dice la B? El gobierno tenía como prioridad en sus programas de gobierno el desarrollo personal y físico de la población. Allí podríamos ver una relación entre lo político y lo deportivo. Bueno, el desarrollo personal y físico podría derivarse de la dimensión deportiva. ¿Listo? Sin embargo, el contexto nos está diciendo, chicos, eh, que la República Democrática no dudó en presumir los exitosos deportistas, ¿cierto? Que rápidamente llegaron a ser competidores mundiales. Pero luego nos dice, tuvo que ser años después, tras la caída del muro, cuando se cayó el velo que ocultaba las vergüenzas de aquel sistema deportivo que aparentaba perfección. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo allí? Que los deportistas pues estuvieron a merced de lo político. ¿Listo? En ese sentido, chicos, pues en efecto sería la A. Los logros deportivos fueron mostrados como estrategia publicitaria para posicionar, claro, la efectividad del modelo socialista, que además es algo que, digamos que históricamente se ha, digamos, ha sido un poco peculiar esa relación entre este tipo de modelos políticos y el deporte. ¿Listo? Como una promoción, pues, de el éxito del modelo y del el incentivo que se le da a la población y del bienestar de la población y demás. Bueno, de hecho, ahorita que estamos en medio de contexto de Juegos Olímpicos, hay mucho de lo político para analizarle detrás de ello. Bueno, quiénes van, quiénes ganan, quiénes son oro. Si ustedes van y miran los primeros países, incluso nos dice un poquito de esas competencias entre las potencias tradicionales. ¿Listo? Y Entonces también la B descartada. cómo se presentan, ¿no? Ustedes han visto, hay unos países que tienen unos tapabocas diseñados súper bonitos y otros que salen con el mismo tapabocas que sale uno, ¿no? El de 2.000 pesos. Eso también nos está diciendo algo, ¿no? De cómo cada país está asumiendo esa representación internacional. Pero bueno, para que no nos acusen de echar carreta, vamos con el siguiente. Sí, no, pero yo sí agrego que lo económico también está allí implícito. ¿Listo? Si somos muy críticos, de hecho, podemos entrar a mirar cómo llegaron muchos de los jugadores con esfuerzos personales y no estatales a las contiendas de las Olimpiadas. ¿Listo? Y eso dice mucho también del modelo político que se maneja en el país. Listo. Vamos con la siguiente. Eso es. Antes, Miguel pregunta, ¿cómo me puedo preparar para las pruebas si no me acuerdo nada desde el primer día? Bueno, en Puntaje Nacional y aquí en el canal de YouTube están todos los videos de todas las áreas, ¿no? Puedes devolver con tiempito tú solito y ves todos los videos y hay un repaso muy, muy apropiado de todas las materias para que te ayuden a recordar. Entonces, bueno, Listo. vamos con Igual, este contexto. Sí, no, no, perdón. No, igual les quería recordar, chicos, que pues el objetivo como tal de las clases es la sustentación teórica, ¿listo? Y traemos a colación estos ejemplos, pero realmente el sentarse a practicar pruebas, es decir, la técnica de las preguntas, pues es a través de los simulacros, ¿listo? Porque justamente el espacio es para que nosotros presentemos esas bases teóricas de las pruebas. Eso era todo. Siguiente pregunta. eso es. Listo. Entonces dice, en Campo Hermoso, los rezos a San Roque, su patrón y el de las epidemias, han mantenido alejado al COVID-19 por más de un año. O eso dicen en ese pequeño municipio del centro de Colombia, donde es más probable que su buena conducta les haya protegido. Dice el alcalde que no se trata de una fórmula secreta o de que allí tengan una varita mágica, sino más bien de la coordinación de las autoridades para realizar una labor de concienciación e información muy incisiva, incluso puerta a puerta y comercio a comercio. Es un texto tomado y adaptado del periódico El Espectador, que está hablando de este tema tan actual, ¿no? Del COVID-19. Y la pregunta dice, ¿a cuáles dimensiones corresponden las explicaciones anteriores?
científica y espiritual, política y económica, espiritual y pedagógica o pedagógica y científica. ¿Cuál creen ustedes que corresponden estas explicaciones? Volvemos a las explicaciones para que puedan revisar. ¿Cuáles Bueno, dimensiones? creo que tenemos tendencia entre 6D, algunas B. Listo, entonces como hemos hecho antes, entonces vamos a analizar la pregunta, ¿cierto? ¿A cuáles dimensiones corresponden las explicaciones anteriores? Entonces, ¿qué explicaciones se refieren? ¿De qué está hablando? ¿No? Entonces, en este lugar, que se llama Campo Hermoso, hay un patrón que es San Roque, que es el patrón del municipio y el patrón de las epidemias. Y dicen que por medio de los rezos a este santo han mantenido alejado al COVID por más de un año, ¿cierto? Eso dicen en este pueblo, perdón, en este pequeño municipio del centro de Colombia. Pero el alcalde dice, no es una fórmula secreta, no es que haya una varita mágica, ¿no? Sino más bien la coordinación de las autoridades para realizar una labor de concienciación e información muy incisiva, incluso puerta a puerta y comercio a comercio. Entonces hay un hecho. El hecho es que en este lugar se han mantenido alejados del COVID-19 por más de un año. Y para ese hecho se proponen dos explicaciones. Una explicación es que se le ha rezado un montón a San Roque, que es el patrón y es el patrón de las epidemias, ¿cierto? Y otra explicación, que es la del alcalde, dice, pues es que hay una coordinación de las autoridades para concienciar e informar a la gente, ¿no? Casi que persona a persona, ¿verdad? Esas son las dos explicaciones. ¿A cuáles dimensiones corresponden esas explicaciones? Listo. Resumiendo, ¿a cuáles dimensiones corresponde la explicación del milagro de San Roque? ¿Y a cuál pertenece la explicación sobre informar a la gente puerta a puerta? Listo, entonces por acá vemos C, D, listo. Me gusta esa transición que hicimos, ¿no? De la D a la C. Sí, Eso está muy bien. C, ¿listo? Chicos, los que colocaron D, ¿listo? Que creo que tuvimos una tendencia considerable hacia la D. ¿Por qué? Porque fue porque si nosotros analizamos, decimos, no se han contagiado porque han mantenido el distanciamiento, ¿cierto? Eso es científico. O sea, realmente el virus no se ha propagado. Esa es una razón científica. Pero no nos están preguntando, venga, porque la gente no se ha contagiado. Nos están diciendo a cuáles dimensiones corresponden las explicaciones que están en el texto. ¿Listo? Aunque la razón, digamos, objetiva, o sea, científica, pues porque claro, hay distanciamiento, no hay contagio, eso es científico, no nos están preguntando, hey, ¿cuál es la razón objetiva? Sino cuáles son las dimensiones según la explicación que sea. ¿Listo? La primera religiosa, San Roque, es espiritual, ¿vale? Coincide con la dimensión espiritual y la otra pues es pedagógica. El alcalde se fue puerta a puerta, comercio a comercio, a decirle a la gente, hey, usted no puede salir porque le pasa esto. Eso es pedagógico. Eso es. Entonces, la respuesta es la C. Corresponden esas explicaciones a la dimensión espiritual y a la dimensión pedagógica. Sí, C de COVID. Sí. Y de catolicismo también, como dicen por ahí, claro que sí.
Muy bien. Listo, Entonces, hemos chicos. visto en estos ejemplos que hay, como decíamos, una situación de interdependencia. Hay un concepto básico muy importante en las ciencias sociales y en la dimensión política, que es la división social del trabajo. ¿Qué es la dimensión social del trabajo? La división social del trabajo. Es la repartición que se da entre los individuos de las tareas necesarias para vivir, ¿no? Entonces, como decíamos hace un rato, ningún humano puede sobrevivir solo. Todos necesitamos de todos, ¿cierto? A veces nos han dicho, no, usted esfuércese usted solito y usted va a lograr salir adelante por sus propios medios. Claro que el esfuerzo individual es importante, pero si yo me esfuerzo mucho y hago todo lo posible, igual necesito a alguien. Si yo me dedico, por ejemplo, a sembrar lechugas, ¿cierto? Que las lechugas pues son mi sustento y mi alimento. Necesito otra persona que se dedique a sembrar papas. Y también necesito otra persona que se dedique a estudiar el cuerpo humano para que cuando yo me enferme yo pueda ir allá y me pueda curar, ¿cierto? Y necesito a alguien que se dedique a ver cuáles son los materiales más apropiados para hacer una casa, porque si vivo a la intemperie, pues me voy a morir, ¿no? Entonces, así como todas las dimensiones son interdependientes, todos los individuos somos interdependientes, ¿no? Ninguna dimensión, ningún individuo puede estar solo, ¿verdad? Todos necesitamos de todos. Y esto, más que carreta, es una verdad comprobada, ¿verdad? Y también tenemos unas necesidades y hay que definir cuáles son esas necesidades y ponderar las necesidades, es decir, ubicarlas en una jerarquía. ¿Cuáles son las necesidades que creemos que son primordiales y que creemos que son de pronto secundarias, que no son tan necesarias, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones y para que podamos pensar en la retribución y el equilibrio. Ustedes que estaban tan preocupados por la dimensión económica, ¿no? La dimensión económica tiene que ver justamente con la retribución que tenemos los individuos por nuestros labores, ¿cierto? Por lo que nosotros nos dediquemos a hacer con la vida, ¿cierto? Y esto es una decisión individual o un problema, digamos, individual, pero también colectivo. Pensemos, por ejemplo, para la salud, para que un médico y un hospital pueda sostenerse. Si el servicio de salud está dependiendo del dinero, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que me receten los medicamentos que necesito o me hagan los exámenes que necesito, ¿cierto? Si la idea de todos los médicos y de todas las instituciones de salud fuera recoger dinero, pues entonces le mandarían a la gente a hacer un montón de exámenes que de pronto no necesita, o le estarían dando agüitas aromáticas a todo el mundo para curar sus enfermedades. Entonces no sería sostenible una sociedad que funcionara solamente en términos de lo económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es solamente lo económico lo que debe primar o lo que es importante en las relaciones sociales. Es importante tener en cuenta otras necesidades. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la pandemia, ¿cierto? Todos estos meses que duramos encerrados, todos nosotros, a veces podemos decir, no, es que los médicos son muy importantes y sin médicos pues nos morimos y los más importantes son los médicos. Y en cambio los artistas pues son una gente que de pronto ahí no se esfuerza mucho y como que ¿para qué me sirve a mí un artista si a mí un artista no me va a salvar la vida? ¿Ustedes se imaginan qué habría sido de todos nosotros y nosotras todos estos meses pasados encerrados si no hubiéramos tenido un libro, una música para escuchar, una película para ver? ¿Qué habría pasado con nuestra salud mental? ¿Cómo hacemos? ¿No? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, que los artistas, que de pronto pensaríamos en una primera mirada que no son tan importantes como, ¿no? como los administradores, como los médicos, pues cumplen una función importantísima en nuestra sociedad, ¿verdad? Nos volveríamos locos. Yo personalmente me habría vuelto loca. ¿Qué hago yo encerrada mirando para el techo y no tengo un libro para leer? ¿Cierto? Nos volvemos locos. Ahora que estamos hablando de las Olimpiadas, del deporte, todos sabemos
que el deporte, la actividad física, es una necesidad vital para los seres humanos. Si nosotros no nos movemos, si no hacemos deporte, si no hacemos ejercicio, nuestra salud se deteriora. Si ustedes ven, uno de los principales aspectos en los que insisten los médicos y que dicen, hombre, el sedentarismo es un problema. Tenemos que motivar a la gente a que haga ejercicio, porque si los seres humanos no nos movemos y no hacemos ejercicios, pues nuestra salud se deteriora un montón, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para inculcarle, por ejemplo, a los niños la gracia de hacer un deporte? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo como sociedad qué salida encontramos para que de pronto haya unas personas que se dediquen a ser deportistas de alto rendimiento y que nos brinden esos espacios como los olímpicos para que compitan, ¿verdad? Para que de pronto ustedes, nosotras, los niños, se motiven a hacer deporte, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para incentivar ese tipo de actividades que son fundamentales para nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, no todo es tan sencillo como decir, pues es que la dimensión económica es la que debe prevalecer y todos trabajen y consigan la mayor cantidad de dinero, ¿no? Porque podemos encontrar fácilmente muchos ejemplos en los que el dinero no es lo único que necesitamos para vivir, ¿no? Y que no puede ser tampoco el único medio de intercambio y de relación entre nosotros. Chicos, importante también ahí agrego a lo que menciona Laura, eh, las relaciones internacionales que se determinan justamente también por esta división social del trabajo. ¿Listo? Por supuesto que necesitamos una colectividad, ¿cierto? La relación entre individuo y colectivo, pero también implica las relaciones entre los países. Bueno, cuando se da esta tendencia a sobreponer lo económico por encima de las demás dimensiones, se da una evidencia de países ricos, países pobres, lo que tradicionalmente se conoce como el primer mundo y el tercer mundo, justamente porque se da un desequilibrio al no darse esa relación o sí, como esa solidaridad, por decirlo así, esa colectividad entre los países, ¿sí? Entonces, no, el capitalismo no funciona a la perfección, pues las potencias siguen siendo potencias porque es el modelo que, digamos, más han desarrollado, más, digamos, les ha generado resultados, ¿listo? Pero los países que no han sido, digamos, afortunados con este modelo, pues siguen en la misma posición. Entonces, allí es importante entenderlo también en cuanto a modelo internacional. ¿Listo? Sucede igual con los países. Em, y sucede incluso también igual pues a nivel nacional, ¿no? Las divisiones de clases, por ejemplo, que es tan evidente en Colombia. Nos tienen estratificados, por ejemplo. Eso dice mucho del modelo y de las demás consecuencias que trastocan las diferentes dimensiones de nuestra sociedad. Así es, y recordemos la sesión pasada que hablábamos de la oposición entre colectivismo e individualismo, ¿no? ¿Cuál de los dos debe prevalecer? Yo digo que eso es un falso dilema, ¿no? Porque como no hay individuo que sobreviva sin la colectividad, pues la colectividad tampoco tiene sentido sin el individuo, ¿no? Y todo lo que hacemos y vivimos y necesitamos depende de los demás. Yo puedo decir, no, es que a mí realmente no me interesa cómo esté, a mí solamente me interesa cómo estoy yo y cómo está mi familia, ¿cierto? Y que mi mamá esté bien y si mi mamá esté bien, yo no tengo problema. Pero resulta que si vivimos en una sociedad donde mi mamá está bien, pero el resto de las personas están mal, pues cuando la mamá salga a la calle, de pronto la atracan, ¿no? Porque la mayoría de la gente no tiene cómo vivir o cómo trabajar, entonces es importante. Si mi papá, por ejemplo, trabaja manejando un taxi, si las personas no tienen plata para pagar el taxi, para pagar la carrera del taxi, pues mi papá tampoco va a tener los pasajeros y no va a recibir el dinero suficiente para hacer el mercado para que mi familia y yo comamos, ¿verdad? Entonces, no es tan simple, digamos, no es posible irnos a un extremo o al otro, precisamente porque hay una interdependencia de estas dimensiones, ¿no? Puede que yo tenga la nevera llena y tenga luz y tenga agua, pero si no tengo una película para ver en un año encerrada, pues mi salud mental se va a afectar, ¿no? Si no tengo un libro, si no tengo una distracción, ¿cierto? Entonces, no solamente de pan vive el hombre, dicen,
¿no? Es importante tener en cuenta que todas las dimensiones del ser humano y todas las dimensiones en las que se enfoca el análisis de la realidad social, pues son importantes, ¿cierto? Y están en una interdependencia total, ¿verdad? Bueno, después entonces de esta carreta, vamos con otro ejemplo. Listo, esta pregunta dice, los alabados son cantos que reúnen a una gran cantidad de personas en torno a la muerte de un ser querido. Actualmente, las mujeres de Condoto reconocen el valor simbólico que tienen los alabados en la construcción de memoria histórica. Los alabados también contienen cantos sociales dedicados a narrar la violencia sufrida por el conflicto armado, el perdón y la reconciliación de sus pueblos. Los alabados son el ejemplo de una manifestación tradicional de la cultura chocuana que resiste y que se niega a desaparecer. Ahora imagínese el aporte que nosotros traemos a la paz con nuestros cantos, afirma Jesucita con la emoción en los ojos, quien no se conmueve con un alabao. Imagínese si todos los colombianos escucharan la lombriz o Santa Azucena. Nosotros en el Chocó somos ejemplo de solidaridad y unión. ¿Listo? Pregunta. Según el fragmento anterior, es posible asegurar que A. La cultura chocuana pide perdón mediante cantos religiosos. B. Las comunidades del Pacífico celebran la muerte con obras de arte. C. Los alabados son una manifestación artística de la historia de los pueblos. D. Los testimonios de las víctimas son contados mediante alabados. ¿Cómo es? La C, la C, la C, la C. ¿Estamos todos de acuerdo en que es la C? Bueno, hay un compañero que dice que la A, pero todos los demás dicen que la C. Revisemos nuevamente el contexto. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el contexto? Nos dice que los alabados son cantos, ¿cierto? Una expresión artística en torno a la muerte de un ser querido. Y que esta expresión artística es reconocida por las mujeres de Condoto porque ha servido para una construcción de memoria histórica. ¿Listo? Entonces, esa manifestación tradicional, que justamente es una memoria histórica, pues sirve justamente para promover la paz. ¿No? Es una consideración de que promueve la paz e incluso podría promover la paz a nivel nacional si todos nos acercáramos a esa expresión artística. Entonces, claro, hay una dimensión artística, por supuesto, hay una dimensión social, ¿cierto? Alrededor de la muerte, hay una dimensión política que implica el conflicto, la violencia, ¿listo? Que es tan característica de nuestro país. ¿Qué dice la opción C? Los alabados son una manifestación artística, claro, allá está la dimensión presente, son expresiones artísticas de la historia de los pueblos. ¿Listo? En esa historia de los pueblos, pues está reunido la conmemoración a la muerte, ¿listo? Y está reunido también em, la narración de la violencia que se hace a través de las expresiones. ¿Listo? Entonces, ¿seguimos todos en la C o cambiamos de opinión? Nos dicen que la B, las comunidades del Pacífico celebran la muerte con obras de arte. Pero miren que el énfasis del contexto no me está diciendo que es que celebren la muerte como tal, digamos, no es una cosa, lo que predomina en el contexto y en la cita de Jesucita con la emoción en los ojos, no es tanto que celebren la muerte, sino que por medio de esta manifestación, de esta tradición de la cultura, ellos construyen paz, ¿no? Construyen solidaridad, construyen unión, narran su historia.
Sí, hay una injerencia cultural ¿cierto? allí. ¿Por qué? Porque digamos que quienes somos del centro del país, por ejemplo, consideraríamos que cantar en un velorio es como celebrar, ¿no? ¿Quién canta en un velorio? Ellos cantan para expresar el dolor, ¿listo? Por eso hacen estos cantos, porque justamente expresan el dolor del, pues, de la muerte del ser querido, expresan el dolor de la violencia, ¿vale? Entonces, allí, pues sería la opción C, porque reúne la historia de los pueblos, ¿vale? No sería una celebración porque sea una expresión artística, ¿vale? La expresión artística en este caso es usada, ¿sí? Se recurre a ella para expresar el dolor de la situación. Eso es, tampoco están pidiendo perdón, ¿no? No le están pidiendo perdón a nadie. Tampoco están dando un testimonio como víctimas y no es que los cantos sean un testimonio necesariamente, ¿no? Es una construcción histórica. Recuerden que decía que la memoria histórica se construía gracias a estos alabados, ¿no? Entonces, una manifestación artística de la historia de los pueblos. Muy bien. Bueno, vamos con el último, con nuestras ideas para recordar. Entonces, ¿cuál es? Es la C, es la C, La C. era la C. Entonces, tenemos para recordar de esta clase, ¿no? Dos ideas importantísimas. Todos los individuos son interdependientes de los otros y de su entorno, y en su interacción confluyen factores de diversa índole, es decir, que vienen de todas las dimensiones, ¿verdad? Y decimos también que el análisis de las relaciones entre las diferentes dimensiones sociales implica ejercicios de ponderación, es decir, de darle una jerarquía a los diferentes elementos, que es lo que me parece más importante que otra cosa, ¿no? De comparación entre las dos, de síntesis, ¿no? Para que sepamos finalmente en un contexto determinado cuáles son las dimensiones que están involucradas y de diferenciación, ¿no? Como lo veíamos ahorita, es diferente el contexto de una persona en Condoto con una cultura específica que una persona en el centro de Bogotá con una cultura diferente, ¿no? Entonces es importante que diferenciemos estas condiciones de los contextos y que las ubiquemos en las diferentes dimensiones sociales. Listo. Chicos, tips acá agregados para el recordar. Ustedes se van a encontrar textos de mayor longitud en esta dimensión, pues porque los contextos son mucho más complejos. Lean primero las preguntas muy bien y sepan identificar las dimensiones por las cuales les están preguntando. ¿Listo? Y cuando ustedes estén leyendo su contexto, hagan ese ejercicio mental de ir relacionando esas dimensiones. ¿Listo? Como ya habíamos mencionado, pues no van a encontrar claramente la división específica de una dimensión y otra, pero sí vamos a encontrar las tendencias. La idea es que ustedes sepan identificar qué determinado hecho, qué determinada situación se relaciona con cuál dimensión, ¿vale? Cuál dimensión prevalece, cuál dimensión se afecta. Entonces, para ello es útil tener en cuenta primero la pregunta y luego ir al texto. Y finalmente, chicos, para practicar, por supuesto, tenemos nuestras preguntas en simulacro, ¿listo? Donde van a encontrar muchas más preguntas. Tienen la opción ustedes de retroalimentar este simulacro, aprovechenlo, ¿vale? Y también, sugerencia, lean noticias, chicos, lean noticias haciendo este ejercicio mental de las dimensiones. Bueno, y de identificar cómo se relacionan esas dimensiones en múltiples contextos. ¿Ok? Acá vimos desde Juegos Olímpicos hasta cantoras, ¿cierto? Del Chocó. Así son los contextos que ustedes se van a encontrar. Van a ser muy diversos. Entonces, la idea es que logremos como ejercitar un poco ese ejercicio mental. Y eso sería Eso todo. es. Muchas Con gracias. calma, no se dejen asustar. Si de pronto ven que es mucha la cosa, no importa, empiecen por el principio. Todos los caminos larguísimos empezaron con un solo paso. Entonces, con confianza, con tranquilidad, pueden tener todavía un mes. Nos queda la clase de la próxima semana. Tienen todos los materiales a su disposición.
confíen en ustedes, como les hemos dicho siempre, vayan con calmita y seguro que van a salir muy bien en la prueba y en la vida. Y Muchas gracias. simulacros, simulacros, chicos, muchos simulacros. ¿Listo? Gracias por llegar hasta acá, que tengan una linda noche. Recuerden compartir, darle like, suscribirse. La idea es que podamos compartir el conocimiento con todos los que se están preparando para la prueba. Gracias, feliz noche. Pasito a pasito, eso es. Un abrazo, muchas gracias a todos, que estén muy bien.